Ok, vamos a seguir con este curso introductorio al lenguaje de programación de Python. Y bueno, nos habíamos quedado, bueno, habíamos completado la parte de las listas unidimensionales y bidimensionales y bueno, las tuplas. Y ahora vamos a introducir algo que va a ser de mucha ayuda para nosotros al momento de implementar los métodos de optimización y en general, ¿verdad? Para nuestro curso, y es la librería de NumPy. Eh, esta librería, pues, bueno, para importar librerías, así como lo hacemos en C++ con la inclusión, ¿verdad? Nosotros hacíamos numeral, include, iostream para importar la librería de iostream y utilizar las funciones de lectura y escritura. Hacíamos uso de la librería de CMAT para utilizar las funciones de matemática como las trigonométricas, las exponenciales, logarítmicas. Nosotros podemos hacer eso aquí mismo en Python y es una buena práctica hacerlo, bueno, que el primer módulo de código sea el que incluya las librerías. Entonces, después de escribir bueno, el primer módulo de texto, voy a agregar un módulo de código aquí y en esta parte voy a hacer la importación de esas librerías. Entonces, voy a empezar incluyendo las librerías de funciones matemáticas. Y eso yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Miren, aquí la palabra reservada es import. Así. Y aquí la librería que quiero importar, por ejemplo, es mat para las funciones matemáticas. Entonces la voy a comentar aquí. Librería para las funciones matemáticas. Bueno, esa va a ser una de las librerías que voy a utilizar, pero también voy a importar otra librería, que es la de NumPy. Entonces voy a hacer import NumPy. Además de importarla, yo puedo darle un alias a esta librería NumPy, que en lugar de que yo la utilice por medio de NumPy, yo la puedo utilizar con una abreviación, y se suele utilizar la abreviaón de NP. Entonces yo puedo decir importar NumPy como NP, de esta forma. Entonces que voy a agregar aquí librería. Bueno, en este caso la librería de NumPy es como la forma óptima de trabajar con el concepto de arreglo, o mejor dicho, el concepto de matrices en álgebra lineal. Entonces aquí lo hacemos con NumPy y es lo mejor, es una excelente herramienta y de hecho todo programador de Python debe saber utilizarla, y es por eso que voy a dar una pequeña introducción muy breve porque hay toda una documentación de esta librería. Así, de esta forma. Y bueno, yo voy a ejecutar este módulo, que bueno, ya una vez ejecutado, es suficiente una única vez para ya importar estas librerías. Entonces ya importé las librerías de matemática, bueno, de las funciones matemáticas, y la librería de NumPy como NP. Y bueno, entonces me voy a desplazar a la parte de abajo de mi cuaderno y voy a agregar un texto con doble numeral y agregar el comentario, o mejor dicho, el título de uso de la librería
y aquí en negrita NumPy. Entonces procedo a agregar un módulo de código. Y bueno, aquí hay muchas cosas por hacer. Entonces voy a tratar de hacer como lo más esencial, lo más simple. Y la ventaja de esto es que si nosotros necesitamos implementar algo de matrices, pues resulta que es muy probable que NumPy ya esté programado. Entonces, para empezar, yo puedo empezar con algo simple, como creándome una matriz de identidad, por ejemplo. Entonces voy a hacer un print aquí, porque en este módulo creo que lo voy a hacer todo. Yo puedo agregar el comentario aquí de una matriz identidad de orden, qué sé yo, 5, por ejemplo. O sea, yo quiero una matriz de identidad de tamaño 5 por 5. Resulta que con NumPy eso yo ya lo puedo agregar, yo ya lo puedo crear. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, a la variable identidad le asigno NumPy, pero a NumPy yo lo abrevié con NP, entonces yo voy a hacer NP punto, miren, como utilizar como si fuera un objeto. np.identity. Miren, ya me aparece aquí. Y el único argumento que le voy a mandar es el orden. En este caso yo quiero que sea de 5. Entonces, para finalizar voy a hacer el print de esta variable, la cual yo llamé identidad. Y miren, ya se crea automáticamente este objeto que es una lista bidimensional, pero no exactamente una lista bidimensional. Esto ya es un objeto del tipo NumPy y es como la representación computacional de una matriz de tamaño 5 por 5, y en este caso es una matriz identidad. Vean que la diagonal principal pues es 1, está completa por unos. Y bueno, esto ya me ahorra mucho trabajo. Y con esto ya tengo, o sea, en una pequeña línea, pues definí una matriz identidad de tamaño 5. Resulta que yo también puedo definir una matriz nula de tamaño 5. Entonces voy a copiar este mismo código. Lo voy a modificar porque en lugar de escribir matriz de identidad voy a escribir matriz nula de orden 5, o sea que todas sus componentes son 0. Entonces le voy a llamar a esta variable nula, le voy a asignar, ya no le voy a asignar np.identity, sino que le voy a asignar np.zeros. Y aquí, vean lo que pasa, si yo le doy el tamaño 5, realmente lo que me va a imprimir es un vector de tamaño 5, miren. Aquí está en la parte de abajo, miren, matriz nula de orden 5. Es un vector. Si yo quiero un arreglo, debo definir el tamaño del arreglo como una tupla. De esta forma, o sea que si yo quiero una matriz nula de tamaño 5, yo debo definirla de 5. Bueno, en este caso no necesariamente 5 por 5, si quiero una de 5 renglones por 3 columnas, debo de definir el tamaño como una tupla, ya de 5,3 entre paréntesis. Y miren que si yo imprimo esto, ya me muestra la matriz de 5 por 3, pero es una matriz nula. Miren, todas sus componentes son ceros. Puede ocurrir esto. Puedo, bueno, en este caso la matriz nula de orden 5 sería más bien de tamaño. 5 por 3, así de esta forma, para que quede indicado. Otra herramienta de la cual yo puedo aprovecharme siempre de NumPy es como vaya, por ejemplo, yo quiero una matriz de unos más bien, entonces yo puedo hacer matriz de unos de tamaño, qué sé yo, pongámosle ahora 3 por
4. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que a la variable 1 le voy a asignar np.ones de qué tamaño. Entonces aquí, como les digo, los tamaños van como tupla. Entonces este había dicho que era de 3, 4. Y vamos a hacer el print de la variable unos. Y miren, si bajo un poco, me muestra aquí matriz de unos de tamaño 3×4. ¿De qué me puede servir a mí esta matriz de unos de tamaño 3×4? Imagínense ustedes que en lugar de una matriz de unos, yo necesito una matriz de PIS, por ejemplo, de 3. Bueno, en este caso ya no voy a utilizar 3.1416, sino que voy a utilizar la constante pi de la librería de math de aquí de Python. Entonces voy a copiar este mismo código. Esto creo que sí lo voy a necesitar. Matriz de pi en este caso sería como de números pi de tamaño, qué sé yo, pensemos una de 3×3 en este caso. Yo puedo hacer lo siguiente: a esta matriz de unos de tamaño 3×3, bueno, le voy a llamar FIS NP1 de tamaño 3×3. Esto es una matriz de 3×3 que tiene todos sus elementos 1, pero yo le puedo multiplicar un número. Miren lo que pasa, y voy a multiplicar el número pi que está en la librería math. Entonces yo utilizo math.pi, ya me aparece, miren. Voy a multiplicar pi por esa matriz de unos, y esta operación es la operación escalar matriz. O sea que ese escalar se multiplica todas las componentes, y vamos a ver si yo le imprimo, a ver qué pasa. Voy a imprimir la variable pis, y miren lo que pasa aquí abajo. La matriz de números pi de tamaño 3×3, miren cómo me queda de esta forma. Entonces como que sí tiene cierta utilidad esa matriz de 1, ¿verdad? Y bueno, ¿qué otra herramienta puede ser de mucha utilidad aquí en Python con esta librería de NumPy? Bueno, resulta que estos objetos NumPy yo los puedo operar si son del tamaño adecuado, ¿verdad? Puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, y no pasa nada. Por ejemplo, yo puedo aquí colocar un print. Puedo agregar aquí suma de matrices, y yo puedo a una matriz le vamos a llamar suma, asignarle. Entonces voy a sumar la identidad, pues ya la tengo creada, me voy a aprovechar de ella, más. Entonces yo puedo crearme aquí incluso una matriz NumPy de la siguiente manera. Yo puedo agregarle np.array. Voy a crearme una matriz, pero en este caso esta función de np.array me permite a mí, de hecho voy a cambiar, ¿verdad? Voy a quitar esta identidad, no, voy a definir aquí una matriz a partir de una lista. Miren, esto puede ser de mucha utilidad también. Entonces imagínense que yo tengo esta lista 1, 2, aquí sería lista 3,4. Vaya, por ejemplo, yo tengo esta lista bidimensional, pero esta lista la quiero tratar como una matriz, entonces se lo mando como argumento a esta función.
de mi objeto NumPy, que se llama write, y esto me permite convertir una lista bidimensional en un arreglo. Entonces voy a copiar esto para hacer lo siguiente. Bueno, para hacerlo paso a paso, ¿verdad? Y mejor, y que quede más detallado, a una matriz, digámosle A, le voy a asignar esto. Voy a crearme aquí una matriz B. Con estos datos, 5, 6, 7 y 8, por ejemplo. Bueno, B mayúscula, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer bueno, puedo hacer lo siguiente, más bien, este comentario lo voy a dejar aquí abajo. Suma de matrices a una matriz C, le puedo asignar A más B. De esta forma, puedo hacer el print de C, así. Y miren cómo queda la suma de matrices y no hay problema, ¿verdad? La suma de matrices está definida. Puedo enseñarles también la resta de matrices. Y bueno, aquí estoy matando muchos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Aquí ya les enseñé cómo convertir una lista bidimensional en un objeto del tipo NumPy para poder operarlo como si fueran matrices. Las operaciones de suma, resta, multiplicación, pues ya están sobrecargadas. Entonces, no hay problema. Bueno, voy a hacer aquí más bien suma. Vamos a hacerle aquí resta. Voy a llamar resta. Noten, ¿verdad? Cómo se va trabajando. Yo puedo hacer también el producto. Entonces, miren, aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer A por B y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Así. Y bueno, para saber si el producto está bueno, puesto que estoy en internet, pues puedo aprovecharme también aquí, ¿verdad? Puedo buscar aquí en internet producto de matrices en línea. Vamos a ver si está funcionando lo que estoy haciendo, ¿verdad? Van a ser matrices de 2 por 2. La de abajo también va a ser de 2 por 2. Aquí yo tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4, aquí tengo 5, aquí 6, aquí 7 y aquí 8. Entonces si hago producto, me dice que el producto es esto que está aquí, miren, 19, 22, 43, 50. Entonces veamos aquí si esto coincide. Y miren que no coincide. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí entonces? Noten que lo que se está haciendo es la operación producto, pero con sus respectivas componentes, como si fuera una suma, que nosotros sumamos componente por componente. Aquí es como si se estuviera multiplicando componente por componente. Entonces tenemos 1 por 5 es 5, 2 por 6 es 12, entonces por eso tenemos aquí 12, 7 por 3 21,
Y 8 por 4, pues 32. Entonces aquí sería producto de matrices componente por componente. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer el verdadero producto de matrices? Entonces, aquí le vamos a llamar producto 1 a esa variable y le vamos a imprimir. Y esto mismo que está aquí lo voy a copiar, producto de matrices, y este va a ser el verdadero producto de matrices que queremos nosotros. En lugar de utilizar el asterisco, podemos utilizar el arroba, y esto ya resolvería nuestro problema con el producto de matrices. Entonces a este le vamos a llamar producto 2, la variable, y vamos a imprimir producto 2. Vamos a ejecutar y miren que el producto con el arroba, el operador arroba, sí es el producto de matrices, que es la matriz que está aquí, miren, el resultado. Producto de matrices, pero componente por componente. Bueno, quería mencionar esto. Y bueno, la división de matrices, pues eso no está definido. Quizá otros detalles que nos puede hacer de mucho interés es el calcular, como por ejemplo la norma de un vector. Aquí podemos construir vectores y hacer producto punto de vectores, ¿verdad? Quizá eso ya como de las últimas cosas que pueden ser de mucha utilidad al momento de trabajar con NumPy. Y bueno, como les digo, hay muchas más cosas. Aquí me estoy quedando corto con esto de NumPy, pero esto se va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Entonces yo solo les estoy dando aquí como un empuje, una pequeña introducción, y son ustedes quienes van a ir creciendo, ¿verdad? A medida vayan trabajando en Python. Y bueno, vamos a finalizar aquí. Voy a crearme aquí un vector, digámosle un vector A, le vamos a asignar un np.array, vamos a generalizarlo esto bueno, incluso puedo aprovecharme de otra función de NumPy que es el equivalente de range que les mencioné anteriormente en los ciclos for. Aquí pues, se llama arrange de esta forma, y aquí yo puedo definir un inicio. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, un inicio en 10, que finalice en 20 y en paso 2. Entonces miren qué va a pasar qué va a pasar si yo hago aquí un print de A. Entonces nos vamos a ir a la parte final. Y miren que A tiene 10, 12, 14, 16, 18. Entonces aquí voy a comentar esta parte, ¿verdad? Vamos a decir aquí vector de tamaño 5 con los elementos, y entre paréntesis, ¿verdad? Vamos a ver qué elementos son, de 10 a 18, de 2 en 2, ¿verdad? 10, 12, 14, 16, 18, tamaño 5. Aquí puedo crear un segundo vector B. Puedo hacer una multiplicación, puedo hacer un menos 2.5 por np punto ones de tamaño 5,
¿Por qué hago esto? Bueno, porque quiero hacer un producto punto. Quiero enseñarles cómo hacer un producto punto. Entonces voy a hacer producto punto, le voy a asignar. Entonces yo lo puedo hacer de varias formas, pero la forma correcta sería haciendo esto, miren. np punto, abro la librería, bueno, el paquete link out de NumPy y le voy a dar punto ahora. Y aquí voy a agregar el operador dot, o bueno, creo que estaba más bien aquí, más bien np punto dot. Ya estaba en NumPy, más bien. Así, de A con B. Así, de esta forma. Así. Entonces aquí voy a hacer el print. Entonces voy a escribir aquí un comentario, solo para que no nos perdamos. Una etiqueta. El producto punto de A con B. Entonces aquí sería prod punto. De esta forma. Y ese sería el producto punto. Para verificar que esto es cierto. Uf, está algo complicado, pero podríamos verificarlo de otra forma. A ver, aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a, pues aprovechando, ¿verdad? Que estoy explicando muchas cosas aquí. En esta parte quiero imprimir voy a agregar el comentario, ¿verdad? Vector. Bueno, de hecho, no lo voy a hacer aquí más bien. Voy a dejar esta parte que quede así. Quizá en esta parte donde hice una matriz, vamos a ver aquí, matriz de números pi de tamaño 3×3. Bueno, aquí esta matriz de 1 de tamaño de 3×4. Voy a copiar en esta parte y voy a agregar algo que quizá va a ser de mucho interés y es la transpuesta. La transpuesta de la matriz, y en este caso de 1, ¿verdad? Entonces aquí voy a imprimir 1, pero puedo hacer esto, miren, unos.t. Con esto ya hago la transpuesta, entonces vamos a ver cómo queda la parte de la transpuesta de unos, miren. La transpuesta de la matriz de unos, esta parte, aquí era de 3×4, entonces me 4×3. Esto puede ser de mucha ayuda si quiero hacer también el producto punto, ¿verdad? Entonces voy a hacer este comentario. El producto punto, entre paréntesis, ¿verdad? De otra forma, de A con respecto a B. Entonces lo puedo tratar como si fuera un producto de matrices, solo que voy a hacer el producto de A, pero transpuesta, arroba, con B. Un producto de A va a ser una matriz fila, B va a ser una matriz columna, y esto pues me debería de dar el mismo resultado. Miren, el producto de A, ese es el producto de otra forma de A con B es menos 175, nada más para corroborar que el producto punto pues en efecto funciona. Y bueno, de ambas formas pues es correcta.
Quizá por aquí sería interesante imprimir la norma del vector print. Aquí vamos a agregar un comentario, vamos a decirle o la norma del vector A es 2 puntos, coma. Entonces aquí vamos a hacer una impresión, pero aquí antes vamos a hacer ese procesamiento, ¿verdad? Entonces aquí le voy a agregar norma, le voy a asignar np punto, y aquí sí voy a hacer uso de ese objeto de lingal de NumPy, lingal punto norm, y aquí le voy a mandar el vector A como argumento. Entonces esa operación pues me va a asignar la norma de A en la variable norma. Entonces hago la impresión y si me ubico en la parte final, vean, la norma del vector A es, y ya me retorna ese valor. Entonces aquí ¿qué más puedo hacer? Bueno, quizá la otra parte interesante, y quizás sí les va a servir de mucha ayuda, es la parte de trabajar las matrices tridiagonales, cómo crearlas. Resulta que NumPy también tiene funciones para crear esas librerías. Entonces solo voy a tratar de ordenar esto que tengo aquí, ¿verdad? Porque esta parte creo que tiene que ver con vectores. La puedo quitar y puedo trabajar de manera más ordenada y agregar otro módulo de código, que esto quede más aparte así, ¿verdad? Para trabajar con vectores, y que esta parte sea para la parte de matrices nada más, para que nos quede así ordenado. Quizá conviene agregar aquí como un poco de texto, ¿verdad? Para que quede más explicado y les sirva a ustedes. Operaciones con matrices, así de esta forma. Quizá vamos a agregar más texto, y aquí en esta parte agregar operaciones con vectores, así. Y bueno, creo que queda más ordenado, ¿verdad? Bueno, estoy trabajando en el proceso, ¿verdad? Aquí yo no tengo nada preparado. Lo que definí en un inicio pues fue en este índice que está aquí, ¿verdad? Y bueno, lo que sí sé que esto que estoy trabajando, este cuaderno, se los voy a compartir a ustedes. Eso no se preocupen. O lo voy a subir en el campus virtual y ahí ustedes lo descargan. Entonces, esa sería una buena forma. Y bueno, ¿qué más por hacer? Bueno, en esta parte de las matrices, sería trabajar la parte de las matrices diagonales. Entonces voy a hacer un último print. Voy a agregar aquí matrices diagonales. De esta forma. Ah, bueno, pero ese es un comentario, ¿verdad? Sí, de esta forma vamos a trabajar las matrices diagonales. Y bueno, en este caso es como, vaya, lo que yo tendría como una lista o un vector, eso yo lo puedo hacer como una matriz diagonal. Yo puedo trabajar y decir lo siguiente. Yo puedo decir matriz diagonal. Yo le puedo bueno, matriz en
En este caso voy a hacer de una diagonal, así, matriz 1 diagonal. Le voy a asignar lo siguiente, np.diag, esa es la función, esa que está ahí, pero esta va a recibir como argumento una lista o un vector. En este caso, yo puedo hacer que sea un vector, puede ser np.array, como les que los ejemplos que está en la parte de arriba, de esta forma, y yo puedo hacer que sea, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, de ese tamaño. Voy a hacer que mi diagonal tenga estos valores, así en la componente 1, 1 sea 1, en la componente 2, 2 sea 2, en la componente 3, 3 sea 3, y así sucesivamente. Entonces, esta función de np.diag recibe como parámetros esta lista de elementos, lista o vector de elementos que van a formar parte de la diagonal, en este caso diagonal principal, que es lo que yo quiero hacer, pero debo indicar que cuál diagonal va a ser, si la diagonal principal, la diagonal superior o inferior y así sucesivamente. Resulta que la diagonal principal coincide con el índice 0. Entonces, este sería el segundo parámetro que estoy explicando aquí en esta forma. Si yo hago esto y hago un print de matriz 1 diagonal, permítanme. Miren lo que se va a imprimir en la parte final con la matriz diagonal. Miren, me queda una matriz donde todos los elementos son ceros menos la diagonal principal que tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero más bien una matriz que sea la diagonal inferior a la diagonal principal, la que tenga elementos? Entonces eh, voy a hacer algo muy similar. Aquí en la parte voy a hacer voy a llamar matriz eh, diagonal inferior, por ejemplo. A este le voy a asignar y entonces voy a aprovecharme de la función, pero no la voy a copiar, la voy a np.diag de esta forma. Le voy a mandar el número de elementos. Noten que si yo me ubico en este ejemplo, la diagonal inferior a la diagonal principal solo tiene 4 elementos. Debo percatarme de eso, ¿verdad? Entonces pues, voy a suponer que todos tengan el elemento menos 2, vaya, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer que sea menos 2 por np.ones. Esto ya se lo expliqué a ustedes. En este caso quiero un vector, entonces es de tamaño 4. Esto que está aquí va a ser mi vector de 4 elementos y todos van a ser menos 2, o sea, menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2. Y quiero que sea en la diagonal que esté inferior a la diagonal principal. Si la diagonal principal es de índice 0, la diagonal inferior a la diagonal principal es menos 1. Y así sucesivamente, la inferior a esta diagonal inferior sería menos 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo hago esto y hago el print de matriz, en este caso sería matriz ya inferior. Si hago el print no me genera ningún error y miren, esto va a ser de tamaño, bueno, esto que está aquí, solo que pues noten que la primera es de enteros, ¿verdad? Y este ya es de flotante porque ya le imprime el punto, pero tiene 2 en la parte de abajo, en la diagonal inferior a la diagonal principal. Entonces le voy a llamar diag
superior, voy a hacer una NP y ya no voy a hacer -2, digamos que sea 3, por ejemplo, por NP.was, también es de tamaño 4, solo que en lugar de -1, pues va a ser 1, porque es superior a la diagonal principal. Entonces, si yo hago el respectivo print, veamos qué pasa. Vamos a la parte final y miren, esta es una diagonal una matriz diagonal, pero con elementos 3 en la diagonal superior a la diagonal principal. Y bueno, entonces si yo quisiera una matriz tridiagonal, pues en este caso, para aprovecharme de este ejemplo, yo sumaría esas 3 matrices porque todas tienen el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear aquí la variable matriz tridiagonal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que haría? Pues sumaría a matriz 1 diagonal, le sumaría la matriz diagonal inferior, ¿verdad? Matriz diag inferior más matriz diag superior, ¿sí? De esta forma, y haría el print de matriz tridiagonal. Y con esto pues les muestro un ejemplo de cómo crear esas matrices tridiagonales, ¿verdad? Miren, en este caso aquí está la matriz tridiagonal, miren. Con 1, 2, 3, 4, 5 en la diagonal principal, -2 en la diagonal inferior a la diagonal principal y con 3 en la diagonal superior a la diagonal principal. Entonces, una idea que les puede servir a ustedes, va a ser de mucha utilidad. Entonces, bueno, con esto creo que ya hay una suficiente introducción a la librería NumPy. Hay muchas más herramientas y hay toda una documentación que ustedes pueden incluir, que pueden buscar en Internet. Entonces, con esto creo que va a ser suficiente para que ustedes tengan esta introducción de esta librería NumPy. Y bueno, con esto ya solo nos quedaría pendiente hablar de funciones. Entonces, esto es muy fácil. Esto es muy fácil, puesto que aquí ya no hay que preocuparnos de esos prototipos que decíamos en C++. Aquí simplemente programamos la función y ya. Entonces, déjenme tomar un poco de agua. Y bueno, hablar de funciones y voy a agregar un módulo de texto con doble numeral. Entonces aquí funciones. Pues vamos a agregar, bueno, vamos a agregar aquí una pequeña introducción. Entonces, y aquí es donde les voy a mencionar o donde les voy a explicar que se hace, se puede escribir código de látex en esta escritura. Entonces, miren, aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función que retorne el valor de. Entonces aquí voy a escribir mi ecuación de látex y puedo utilizar este símbolo de peso para colocar aquí ya mi notación de látex. Entonces ya puedo decir de f de x, y igual a, yo puedo decir más e elevado
a la menos y, por ejemplo. Después dice, o mejor dicho, también vamos a crear una función que retorne el gradiente de f. Como he dicho, el gradiente de la función. Entonces aquí le vamos a escribir la notación nabla f. Así. Vamos a crear una función que retorne el valor de f de x, coma y, es una función de R2 en R, que va a ser seno de x más e a la menos y. También vamos a crear una función que retorne el gradiente de la función. Entonces aquí esto sería todo y vamos a agregar una codificación. Entonces, para empezar vamos a crear la función para este valor, ¿verdad? Seno de x más e a la menos y. Pero, más bien aquí esto sería como, vamos a crear una función como he dicho, vamos a crear la función. Entonces, sería f de x igual a seno de x1 más e a la menos x2. Esto es más que todo notación, ¿verdad? Creo que se ve mejor así. Entonces vamos a crear la función. Entonces aquí solo quiero tratar de utilizar la notación de LaTeX para que ustedes vean cómo se puede utilizar aquí, ¿verdad? Entonces aquí sería mat bb r r2 to mat bb r definida como, así creo que es mejor. También vamos a crear la función que retorna el gradiente. Así. Mucho mejor. Vamos a crear la función f de R2 a R definida como... También vamos a crear una función que retorne el gradiente. Vamos a mejorar poco. Así. Y listo. Entonces vamos a hacer un módulo las dos funciones, una para nuestra función, valga la redundancia, y otra para nuestro gradiente. Entonces, ¿cómo creo una función? Las funciones se utilizan aquí con definiciones. Entonces yo aquí hago un def, le voy a llamar f a esta función y va a recibir como parámetro x, así, y luego escribo dos puntos y en ella programo. Noten que aquí mi función se llama f, le puedo llamar función así de esta manera, pero función como que es una palabra reservada. Función 1 le puedo llamar, bueno, creo que no es palabra reservada, lo puedo utilizar así tal cual, y x es el parámetro, pero x aquí yo no necesito definir qué tipo de parámetro es, voy a asumir que esto es un objeto, un vector de NumPy. No importa si no lo defino, como les digo, estoy tratando con metalenguaje. Entonces,
para programar esta función, pues solo sería retornar. Entonces, miren, aquí se hace el return. Y voy a utilizar funciones de la librería math. Math.sin, ese es el seno. Entonces, aquí sería x en la posición 0. O sea, yo puedo tratar esos objetos NumPy de manera que yo pueda acceder a sus componentes utilizando el operador de corchete. Y después hago el más math. Punto, en este caso sería el exponencial, exp, y aquí sería menos x en la posición 2. Y con esto ya programé esa función. Ahora voy a programar el gradiente. Entonces, para programar el gradiente, me salgo de la sangría para ya indicar que ahí termina la función. Eso es todo. Quizá dejo una línea como separador. Y ahora voy a programar el gradiente. Gradiente. Función, lo voy a llamar así, de esta forma. Gradiente de función. Este pues también va a recibir un parámetro, que es el punto donde se va a evaluar, que es x. Pero que me va a retornar a mí esta función. Tengo que calcular las parciales. Yo puedo decir parcial x1. Entonces yo derivo con respecto a x1, pues esto sería coseno, ¿verdad? Entonces sería coseno. Y aquí esto lo evaluaría en x. X en la posición 0. Así. Entonces yo digo después parcial x2. Pues vamos a hacer la derivada de la función, pues eso sería menos e a la menos x2 menos math.exponencial. Entonces sería esto menos x evaluado en la posición 2. De esta forma. Y bueno, entonces ya por último solo quedaría hacer el return. Y lo voy a retornar siempre como un objeto NumPy. np.array. Entonces aquí voy a hacer como una especie de pequeña lista. Entonces le voy a agregar parcial x1. Después parcial x2 de esta forma. Miren, entonces aquí ya programé mi función f, que le llamé función, y mi gradiente, que le llamé grad function. Entonces puedo ejecutar este módulo, ya se programó. Puedo agregar otro módulo de código solo para utilizar, ¿verdad? Función. Entonces yo puedo crear aquí mi punto x. Puedo hacer que sea, qué sé yo, un vector de NumPy, sería np.array. Y bueno, aquí asignarle, qué sé yo, puedo decir que el primer componente sea 1, que el otro sea menos pi, entonces sería menos math.pi, de esta manera. Entonces aquí solo quedaría hacer el uso de las funciones que ya programé en el editor. Entonces yo puedo decir aquí, puedo hacer un print de
de mi función. Entonces voy a decir la función evaluada en el punto X es dos puntos, entonces aquí escribo una coma y hago el llamado a la función que le llamé función y le envío el parámetro X, miren. Y ejecuto eso, bueno, me da un error, ¿verdad? Me dice index 2, bueno, es que aquí estoy fallando, ¿verdad? No es index 2, es index 1, ¿verdad? Y creo que lo mismo pasa con el gradiente. Es index 1, voy a ejecutar, ya lo resolví, y aquí si yo evalúo nuevamente, pues ya me da un valor. Miren, la función evaluada en el punto X es ya. Entonces voy a hacer lo mismo con el gradiente. Entonces sería el gradiente de la función evaluada en el punto X es, entonces aquí sería grad función en punto X, y eso me tiene que retornar un vector, y en efecto, miren, me retorna un vector de tipo NumPy. Y bueno, con esto pues les doy un pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo programar las funciones. Es más simple, ya no tengo que programar prototipos, ya no tengo que incluso estar definiendo qué valor retorna, porque ya no importa el tipo de dato que retorna. Entonces es suficiente la palabra de reservada def, el nombre de la función, y como en C++, entre paréntesis los parámetros, solo que aquí los parámetros ya no se le define el tipo de datos, sino que ya se asume y se utiliza. Aquí solo utilizo un parámetro X. Si yo utilizara otro parámetro, digamos Y, se lo agrego como un segundo parámetro separado por coma, y así sucesivamente. Pero en este caso no era necesario, y por eso lo dejé así. Y bueno, entonces aquí con esta parte pues yo explico esto de las funciones, algo que ustedes van a hacer. De hecho, van a trabajar ustedes este tipo de problemas, quizás sea necesario, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí ya resolvemos el tema de las funciones, y bueno, ya estamos terminando. Ya solo nos queda trabajar con la librería de Matplotlib y lectura de archivos. Estas dos últimas partes no las vamos a tocar a detalle. Es como, bueno, les voy a explicar lo que quizá va a ser necesario para nosotros. Entonces, Matplotlib es una librería que me permite a mí procesar imágenes, pero hay un módulo aparte que es Pyplot, así se llama, y me permite a mí generar gráficas de datos, y eso es lo que me va a interesar a mí. Y bueno, les voy a enseñar aquí un pequeño ejemplo, y les voy a crear una función que les va a servir a ustedes para visualizar dos gráficas en un mismo contenedor. Entonces eso va a ser de interés para nosotros, entonces se los voy a explicar, y eso va a ser más que suficiente. Ya hay toda una documentación que ustedes pueden buscar, y les va a resolver eh, muchas cosas, pero bueno, aquí como les digo, yo solo se lo estoy introduciendo. Entonces, así como es una librería, pues toca agregarla. Entonces, como buena práctica, lo voy a hacer al inicio, en el primer módulo. Entonces voy a importar Matplotlib, pero el paquete en específico, ¿verdad? Para las gráficas, que es Pyplot. Entonces, por eso hago matplotlib.pyplot y lo voy a abreviar as, y uno se lo suele abreviar con PLT de esta forma. Entonces aquí estos comentarios los vamos a dejar más alejados. Entonces aquí voy a comentar y decir que esto es librería para visualizar gráficas.
así. Entonces voy a ejecutar esto y bueno, y ahí ya queda. Entonces, como les digo, ejecutarlo pues sería dándole clic a este botón o dando control enter, que es lo que yo hago y por eso no se ve. Pero siempre que modifico un módulo lo vuelvo a ejecutar con control enter. Y les recuerdo esto para que ustedes lo hagan. Y bueno, entonces me ubico en la parte final de mi cuaderno, ya tratando de finalizar con esta introducción que pues es muy breve, ¿verdad? Pero sí les va a dar las herramientas que ustedes necesitan. Y bueno, entonces aquí voy a agregar un módulo de texto. Voy a agregar doble numeral. Y aquí sería librería matplotlib. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo para crear gráficas, bueno, para visualizar más bien. Visualizar dos gráficas en un solo contenedor. Sí. Entonces vamos a crear más código. Y aquí pues voy a crear esa pequeña función. Como les digo, esto que yo voy a hacer ahorita, hay varias formas de hacerlo, pero lo vamos a hacer de manera breve. Y este código, pues si coincide en los trabajos que ustedes van a presentar, pues esto es válido porque aquí les estoy regalando esta pequeña función. Vamos a definir una función que le vamos a llamar gráfica doble, por ejemplo. Y esta va a recibir ciertos parámetros. Vamos a recibir los datos de la gráfica 1, entonces le vamos a llamar datos gráfica 1. Al mismo tiempo, vamos a utilizar una etiqueta para esa gráfica, o sea, que nos indique qué gráfica es eso, ¿verdad? Entonces esto va a ser un texto, entonces vamos a ponerle etiqueta gráfica 1. Así de esta forma, voy a necesitar estos mismos datos para una segunda gráfica. Entonces voy a copiar estas cosas, solo que le voy a cambiar, ¿verdad? El nombre, los datos gráfica 2, etiqueta 2, así. Quizá va a ser necesario así como el nombre de la gráfica o el título. Vamos a llamar título. Quizá va a ser necesario como una etiqueta para el eje X, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar eje X. Bueno, sería como etiqueta. Entonces, etiqueta X le vamos a llamar. Y otra para el eje Y, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar etiqueta Y. Y con esto creo que son los suficientes parámetros que vamos a necesitar para nuestra gráfica. Ahora vamos a programar. Entonces, lo siguiente que voy a hacer son configuraciones necesarias para mi gráfica. Entonces, voy a utilizar aquí mi librería de Pyplot, que le abrevié PLT. Entonces voy a decir plt.figure. Y esto es para definir una figura a la cual le voy a definir un tamaño. Entonces, está el parámetro que se llama fix size. Si ustedes pueden ver, está en esta parte de aquí, miren, fix size. Entonces,
big size, le asigno. Y aquí el tamaño se lo asigno como una tupla. Este tamaño puede variar, pero a mí me gusta dejarlo de 15 por 10. Ustedes pueden cambiar para que vean cómo cambia los resultados de la gráfica, el tamaño sobre todo. Ahora lo que voy a proceder es que a esta figura, que ya la definí aquí con ese tamaño, le voy a agregar las gráficas. Entonces voy a hacer plt.plot. Entonces voy a plotear la primera gráfica. La primera gráfica pues va a ser la que incluye los datos de la gráfica 1. Datos gráfica 1. Además de los datos, se le modifica un atributo que se llama label. A ver si me aparece por aquí. No me aparece, pero yo sé que está. Al label pues le voy a asignar la etiqueta, que sería etiqueta gráfica 1. Entonces aquí ya agregué, híjole, volví a quitar todos los módulos y qué pereza agregarlos uno por uno, ¿verdad? Pero volví a tocar las teclas que no debí tocar y ni modo, ¿verdad? Perdón por esto, me estoy atrasando con esto, pero bueno, ya igual estamos en la parte final. Ya falta poco. Bueno, aquí ya regresamos. Aquí estaba copiando esta parte para hacer el ploteo de la otra gráfica. Entonces, como les digo, esto es algo que ya está, ¿verdad? Esta función plot es para agregar un gráfico de línea. Es el predeterminado con estos datos que le voy a mandar, que va a ser un arreglo de números. Y esto de la etiqueta es para que sepamos que esto corresponde a esta función. O sea, esto es un nombre, esto es un string, una cadena. Lo mismo pasa con el segundo ploteo. Ya una vez hecho esto, la siguiente parte pues es configurar así como el título de la gráfica, los ejes X, Y, y decir que quiero que aparezca una leyenda, ¿verdad? Y bueno, entonces para empezar, pues esto, aquí voy a hacer plt.title. Y aquí pues le envío como parámetro pues el título, el parámetro que ya definí en la función. Después del título pues voy a modificar el nombre de los ejes. Entonces pues plt.xlabel. Como les digo, esto es algo que se va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Entonces aquí estoy haciendo configuraciones esenciales de una gráfica que les va a quedar a ustedes para sus trabajos futuros, ¿verdad? Entonces aquí sería etiqueta X. Lo mismo voy a hacer para glabel. Entonces sería etiqueta Y de esta forma. Y bueno, voy a pedirle ahora que a mi gráfica que muestre una leyenda. Legend de esta forma. Y esto es para cada una de mi gráfica, ¿verdad? Para mi gráfica 1, para mi gráfica 2. Y para finalizar, pues que se muestre, ¿verdad? Entonces voy a hacer plt.show. Así. De esta forma y con esto, pues yo creo que ya tengo lo necesario para una gráfica. Ejecuto este módulo. Ya está configurada mi gráfica y ahora voy a crear un nuevo módulo para hacer un pequeño ejemplo. Y el pequeño ejemplo, pues lo voy a hacer de esta forma, miren. Voy a crear una función lineal, vaya. Entonces voy a agregar por ejemplo, datos 1. Le voy a asignar un np.arrange. Me voy a aprovechar de la función arrange.
qué sé yo, puedo poner de 0 a 10, por ejemplo, y de paso 1. Fíjense que si no le escribo el paso, ya lo asume. Miren, puedo hacer el print de datos 1 y miren, ya se hace del 1 al 9. Entonces, quiero que datos 2 sea una función cuadrática. Entonces, veamos qué pasa si yo hago datos 1. Bueno, esto no funcionaría, ¿verdad? Al cuadrado, esto no, bueno, no lo he probado, voy a probar ahorita qué pasa. Datos 2. ¿Y qué es lo que hace? Esto, bueno, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces esto no lo entiendo. Sería datos 1 por datos 1. Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, y esto sí es lo que quería, miren. 0, 1, 4, 9, 16, 25. Y bueno, eso sí, miren. Y esto es el producto de matrices componente por componente, ¿verdad? Entonces, noten que tanto datos 1 como datos 2 tienen el mismo tamaño. Entonces, quizá eso sí, ¿verdad? Es necesario mostrar, puedo hacer un print y más que mostrar el tamaño sería como mostrar la forma del objeto. Entonces voy a poner esta es una función que vamos a necesitar nosotros. Sería como dimensión de datos 1, 2 puntos. Entonces aquí lo que hago es datos 1 punto shape, así se llama la función, miren, y retorno una tupla, miren, que dice que es de tamaño 10, cuando es en este caso un vector, el 1 se suele obviar, entonces por eso se escribe 10, y hago esto nada más para que vean que las dimensiones de datos 1 como la de datos 2 pues coinciden. Y al coincidir, pues yo las puedo meter en una gráfica, que ese es el principal detalle cuando trato de graficar dos gráficas, perdón, valga la redundancia, ¿verdad? Dos gráficas en un mismo contenedor. Entonces, aquí lo que queda pendiente es como graficar. Entonces, aquí hago el llamado de la función gráfica doble. Así. Y le envío los parámetros. Entonces el primer parámetro sería datos 1. Entonces el segundo parámetro pues es una etiqueta. El nombre de la función le voy a llamar función lineal. Luego viene datos 2. Y esto pues aquí tiene un nombre y yo le llamaría función cuadrática. Así. Viene el siguiente parámetro y es vamos a ver, el título de la gráfica. Entonces le vamos a poner ejemplo de gráficas dobles. Así. Una etiqueta para el eje X, le voy a llamar eje X. Y para el eje Y, pues de la misma forma. Así. Eje X, eje Y.
Y con esto pues ya puedo crear la gráfica. Entonces miren, si no da ningún error, esto se va a ejecutar. Y en efecto, miren, me crea la gráfica, miren. Tamaño pues lo definí para que sea lo suficientemente grande. O sea, aquí dice ejemplo de gráficas dobles. Miren la leyenda, para una función lineal, la gráfica de color azul, y función cuadrática, la de color naranja. Y aquí se muestra la gráfica, ¿verdad? Y bueno, esto les va a ayudar a ustedes para lo que vamos a hacer más adelante. Y bueno, ya para finalizar, solo nos queda hacer una pequeña lectura de archivos con objetos del tipo, bueno, sería con la librería NumPy. Entonces vamos a agregarlo aquí en la parte final. Ya estamos terminando, ¿verdad? Voy a agregar un último subtítulo con doble numeral. Sería lectura de archivos. Entonces aquí entre paréntesis, NumPy. Y vamos a agregar ahora más código. Y esto pues es súper fácil. Entonces aquí solo voy a hacer lo siguiente. En mi computadora, o sea, esto ya es en mi computadora, voy a crear un archivo de texto. Entonces, vamos a agregar esto a un editor de texto. Y miren, voy a agregar aquí la estructura de una matriz muy similar a los archivos de matrices que hacíamos en el primer y segundo parcial con, bueno, esto para, bueno, lo que hacíamos nosotros en la clase de programación 2. Por ejemplo, yo quiero hacer una matriz de tamaño 2×2, entonces quiero la matriz 1, 2, 3 y 4, así, esto. Y quiero que esto al momento de leerlo sea una matriz. Bueno, quizá podemos hacerlo de 3×3. Sería 5, 6, 7, 8 y 9, así, de esta forma. Y pues lo voy a guardar. Voy a guardar en el escritorio y le voy a llamar a esto, ejemplo matriz. Ejemplo matriz.txt. Este es un archivo de texto cualquiera. Entonces lo voy a guardar. Ya lo tengo aquí en mi computadora. Y ahora lo voy a leer. Quiero que lo lea mi cuaderno de Colab. Entonces, para eso necesito subir este archivo a mi carpeta de Drive. En mi carpeta de Drive, en mi carpeta de Colab Notebook, donde está mi cuaderno, aquí voy a subir ese archivo. Entonces, miren, me voy aquí, le doy clic derecho y le doy subir archivo. Entonces subo el que está en mi computadora, en el escritorio. Sería ejemplo, ¿dónde está? Ejemplo matriz.txt. Le doy a abrir y espero que se suba. Miren, ya se subió. Entonces, si ya se subió, ahora puedo acceder a ella desde mi cuaderno de Colab. Pero antes de eso, yo necesito conectar Colab con Drive. Si bien es cierto, ambos son de Google, yo no los tengo conectados. Entonces, para conectarlo, yo hago lo siguiente, miren. Entonces, pongan atención. Me ubico aquí en la esquina superior izquierda, en esta carpeta, en este botón que dice archivos. Miren, le voy a dar un clic. Y aquí me aparecen estos tres iconos en la parte de arriba. Y el último dice montar Drive, el que tiene el folder con el triángulo dentro de él. Entonces uno le da clic a para montar Drive. Y aquí aparece este mensaje, miren, ¿quieres que este cuaderno acceda a tus archivos de Google Drive? Entonces yo le voy a dar conectar con Google Drive y espero. Miren, aquí dice activando Google Drive. Es muy probable que se les aparezca aquí una ventana emergente donde a ustedes les pida seleccionar la cuenta con la que están trabajando. Y ustedes solo seleccionan su cuenta de Gmail y listo. Eso va a ser todo lo que ustedes van a hacer. Es muy probable que les pida la contraseña, pero solo ocurre la primera vez. Yo ya lo hice.
Entonces, por eso esta vez no ocurrió. Y ya directamente lo conectó. Entonces, aquí miren, ya me aparece la carpeta de Drive. Si accedo a ella, me aparece la carpeta de mi Drive, My Drive. Y aquí ya me aparece la carpeta de Colab Notebooks, donde está mi cuaderno. Miren. Y en ella, mi archivo ejemplo matriz.txt, el que subí hace un rato. Entonces le voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar ruta, que me va a dar la dirección de archivo, pero en mi carpeta de Drive, la cual yo ya puedo acceder porque ya tengo conectado Drive con Colab. Entonces aquí, para leer esa matriz, yo solo hago aquí la asignación a una variable. Por ejemplo, voy a llamar matriz, matriz archivo, le voy a llamar así. Le voy a asignar, entonces aquí utilizo numpy.load.txt y como argumento le envío como cadena la dirección que acabo de copiar, la ruta. Cuando le diga aquí copiar ruta, entonces aquí es donde lo pego, miren, le doy control B y aquí me aparece esta dirección, miren, ejemplo matriz.txt. Si yo hago eso y después hago el print de matriz archivo, pues me va a aparecer la matriz que yo hace un rato hice. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Súper fácil. Solo es seguir un procedimiento. Ya una vez conectado con Colab, con Drive, ya no necesito volver a hacer ese procedimiento, sino que ya solo accedo a los archivos, copio rutas y las pego. Miren, esto es algo que ustedes también van a necesitar. Y bueno, aquí lo explico. Entonces, súper fácil. NumPy me ahorra muchas cosas, miren, y de hecho me conserva la estructura de la matriz, o sea, con los enter y los espacios que yo di, miren. Entonces, esto era lo último que quedaba pendiente por este breve tutorial, pero a la vez muy extenso, ¿verdad? Y con esto yo ya finalizo este repaso introductorio al lenguaje de programación en Python. Y así estaríamos trabajando, así como les acabo de enseñar, trabajando con Google Colab, con Google Drive. Y bueno, espero que se haya entendido y bueno, este cuaderno se los voy a compartir a ustedes. ¿Y cómo se los comparto? Pues bueno, sencillo. Miren, yo aquí le voy a dar archivo, le voy a dar descargar, por aquí debe haber una, bueno, aquí está la opción, miren, descargar. Y descargar como formato .ipynb. Entonces, bueno, yo le llamo ipynb. Y bueno, ya se descargó. Y bueno, este es el archivo que les voy a compartir a ustedes. Y bueno, de momento esto es todo. Y esperen a que les comparta todo esto.